Hola, me llamo Mela Pavón y soy escritora, ilustradora y humorista. En Instagram me puedes conseguir como Check-in Mela, donde exploro a través del humor distintos formatos narrativos. Además, he colaborado con artistas como Bad Bunny, con marcas como McDonald's, Bumble, Blue Moon y con medios como El País y The New York Times. No importa si te dedicas a la ilustración, a la escritura o la tecnología, es muy probable que hayas sido víctima de la parálisis creativa. Así que en lugar de mirar el papel blanco en pánico, hay que entender que la creatividad en esencia es un juego y un músculo que hay que entrenar. Para eso exploro recursos de la improvisación teatral, del cómic y de la comedia en general. También llevo años recopilando mis ideas en un diario personal que me permite explorarlas y desarrollarlas en distintos proyectos creativos. En este curso de doméstica te daré herramientas y técnicas para desbloquearte creativamente. Como proyecto final, crearás un diario de ideas para que aprendas a generar nuevas y que las puedas desarrollar en el formato que quieras. Para empezar, te voy a explicar qué es el bloqueo creativo y de dónde viene. Te hablaré brevemente sobre distintos formatos narrativos, como la improvisación teatral, las series de TV y la ilustración. Después verás la importancia del diario creativo y comenzarás a producir el tuyo. Realizarás un ejercicio de escritura automática y crearás un archivo personal de anécdotas. Luego recopilarás ideas y aprenderás a usar una imagen como punto de partida para una historia. Más tarde vas a elegir una reflexión de tu cuaderno y le darás forma. Por último, te enseñaré a crear una rutina de trabajo para que mantengas la consistencia y que mejores tu práctica cada vez más. Al final de este curso tendrás herramientas para generar ideas con facilidad y explorarlas con libertad. Este curso está dirigido a cualquier persona que esté interesada en desbloquear su potencial creativo. Pronto vas a tener tu diario lleno de ideas increíbles que evolucionarán a ser grandes proyectos.